que se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí que lo he interpretado. Hola, buenos días, tardes o noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de Crónicas de Poder, un podcast de poder y nación. Hoy les hablaremos sobre el periodo de la violencia en Colombia. Les acompaña su cronista Johan Saavedra con el tema Territorio de Sangre, un siglo de balas y sombras. Hace mucho más de un siglo, justamente al inicio del siglo XX, Colombia, nuestro país, se encontraba sumida en un encadenamiento de sucesos de carácter social, político y económico. Acontecimientos que marcarían su historia de manera significativa, pues la Guerra de los 1000 días, la Primera Guerra Mundial, que aunque Colombia se mantuvo neutral a la hora de participar, su economía sí llegó a verse afectada y truncada como la de otros países, y más adelante se intensificaría la depreciación con la Gran Depresión. Diferentes escenarios que marcaron huellas profundas en el país visibilizaron la afectación del desarrollo y la sociedad. En los años siguientes, Colombia llegó a verse enfrentada a una sucesión de conflictos que sacudieron su estabilidad, es decir, lo que fue el periodo de la violencia, el Bogotazo y la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, fueron otros de los momentos turbulentos que desestabilizaron nuestro país. Pero bueno, no todo fue tragedia, también se vivieron avances sustanciales como, por ejemplo, la instauración del Estado benefactor y el surgimiento del modelo interventor. Tiempo después, con la llegada del Frente Nacional en el 58, Colombia intentó hallar un escape a todos sus conflictos políticos, pero con el nacimiento de los diferentes movimientos guerrilleros y la incursión paulatina del narcotráfico, le escribieron un nuevo capítulo a esta historia. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. La labor de Medellín sin tuvo que esta magna obra llega en este momento al estado principal, don Pablo Escobar Gaviria, acompañado por Pedro Pablo Gaviria. Tenga la absoluta seguridad y la completa certeza de que yo no le temo a ningún enfrentamiento y a ningún debate en el Congreso de la República. Lo que fueron las crisis sociales y la evolución económica de los años 80 y 90 trajeron consigo nuevos retos y alternativas, incluyendo dentro de estas transformaciones la instauración de una nueva constituyente en 1991. En medio de todo este contexto sucesivo, la economía colombiana experimentó una serie de cambios de carácter significativo, con la jerarquía del café como un motor económico, la evolución progresiva de la industria y la incursión del petróleo como esa nueva fuente de ingresos. Sin embargo, no era de extrañarse que la introducción de las economías ilícitas, como el narcotráfico, también tuvieran su impacto de forma negativa en el país. Por otra parte, los diferentes movimientos sociales alcanzaron importantes conquistas en materia de derechos y justicia social, mientras que en el plano político, lo que es el conflicto armado y la emergencia de diferentes grupos forjaron una profunda transformación en la sociedad colombiana. En un periodo de transición y transformación, como lo fue el principio del siglo XX, se gestó una guerra que tuvo lugar entre 1899 y 1902, hoy conocida como la Guerra de los 1000 días, una guerra que dejó un montón de secuelas profundas en nuestra sociedad colombiana. Este conflicto, que fue el enfrentamiento entre liberales y conservadores, produjo la muerte de miles de personas y devastó una gran parte de nuestro territorio nacional. Las consecuencias de esta guerra civil permanecieron en la memoria colectiva del país y marcaron el inicio de un periodo de inestabilidad política y social que parecía ser un final sin pausa. En la cara política colombiana, la década de 1910 estuvo marcada por un intermitente pero interminable ola de conflictos internos y violencia. Es en este momento donde surgen algunos movimientos de izquierda, como el socialismo y el comunismo, dos movimientos que cuestionaban profundamente el orden establecido y trataban de hallar una transformación en la estructura política y económica del país. Al mismo tiempo,
se empezaron a intensificar las luchas entre aquellos liberales y conservadores, ejemplificadas con enfrentamientos armados y persecuciones políticas, dejando en este sentido un saldo innumerable de violencia, muerte y desesperación en todo el país. La sociedad se podía ver dividida y desafiaba graves problemas que repercutían de forma negativa en la población en su conjunto. Todos estos acontecimientos serían la esencia imborrable que marcarían las bases para los cambios y transformaciones en el devenir del país para las décadas siguientes. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Y es que en el corazón del siglo sucedieron una serie de acontecimientos que desbordaron otra ola de violencia y muerte de manera indeleble en la historia del país, para dar inicio a otra tragedia, el periodo de la violencia, que comprendió desde 1945 hasta 1966 y alcanzó su mayor pico en el 52 y 58, fue un momento donde el país colombiano se sumergió en un conflicto armado de proporcionalidad inimaginable. Las disputas continuas entre liberales y conservadores, que tenían ya sus raíces en diferencias ideológicas, sociales y económicas, desataron uno de los momentos más sanguinarios, dejando miles de muertos y desplazados, con un derramamiento de caos en todas las regiones del país. 1948 fue un punto de quiebre en la historia de Colombia. Su capital y otras regiones del país se envolvieron en el caos, y con la muerte del carismático líder Jorge Eliezer Gaitán, se anunciaría el terror por todos los medios, denominando este fatídico escenario como el Bogotazo. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán, quien representaba para muchos colombianos las esperanzas de cambio y justicia social, desligó un engranaje innumerable de disturbios y saqueos por toda la capital, extendiéndose a otras ciudades del territorio nacional. Este evento escribió el inicio de una nueva escena de violencia en la memoria política y social de Colombia. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignora. Para 1953, con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder, se implantó una dictadura en un intento de querer poner fin a una violencia duradera y así restaurar la estabilidad ausente de nuestro país. Sin embargo, aquella dictadura de Rojas Pinilla se caracterizó por la represión rotunda y el control autoritario sobre la sociedad. Este acto sombrío de gobernar generó cierto rechazo por parte de la población. Paralelamente, durante este periodo se consolidaba el Estado benefactor. Para el periodo del 46 y el 58 se generaron políticas sociales y económicas predestinadas a mitigar la desigualdad y optimizar las condiciones de vida de la población. También se promovieron reformas en materia de educación, salud y vivienda. Todo esto con el propósito garante de obtener un mínimo de bienestar para los ciudadanos. La producción cafetera seguía consagrándose como el pilar número 1 de la economía colombiana, concibiendo importantes ingresos que incitaron el avance de otras áreas como la manufactura y la industria textil. A partir de la década del 50, nuestro país experimentó un modelo interventor que hallaba la forma de modernizar la economía y fomentar la industrialización. De esta forma,
el gobierno intercedió en la economía con la creación de empresas estatales y el impulso de la sustitución de importaciones. Estas maniobras se hacían con la intención de reducir la dependencia que tenía el país con relación a productos extranjeros y más bien establecer la idea de promover la producción nacional. Justamente en este esquema de múltiples transformaciones es como surge en el año 58 el Frente Nacional. Nace como una alianza entre dos partidos tradicionales, que eran los partidos tradicionales del momento, liberales y conservadores, con el propósito inicial de poner fin a la violencia política, garantizando la estabilidad nacional. Sin embargo, aunque fue posible mantener la paz durante varios años, la segregación de otros partidos políticos no hizo más que incitar una profunda crisis de representatividad y participación ciudadana en la vida política colombiana. Los años 60 fueron un capítulo más de violencia debido al surgimiento guerrillero en Colombia, un fenómeno armado de transformación sin final anidado en la zona rural de nuestro país. Grupos insurgentes como las FARC y el ELN se fueron propagando por todo el territorio nacional. Armados hasta los huesos, con sus ideales como tela de humo y con armas para silenciar a los que no les quisieran oír, desafiando a diestra y siniestra la autoridad del Estado con el fin de hallar cambios sociopolíticos a través de la lucha armada que se terminó convirtiendo en su diario vivir. Esto puso en marcha una nueva etapa de violencia y conflictos que se prolongarían sin tener pausa, porque hoy no ha llegado a su fin. Este fue un capítulo de Crónicas de Poder, un podcast de Poder y Nación. Muchas gracias y hasta otro capítulo más.